Marvel se pone juguetona con ¿qué pasaría si? Si hay una palabra que nos vamos a cansar de repetir durante la fase 4 del universo cinematográfico Marvel es multiverso. Ya desde Spider-Man Lejos de Casa, en la que, bueno, pues jugaron un poco con nuestros sentimientos, con el personaje de Misterio, cada película, cada serie de Marvel ha tenido en mayor o menor medida algo relacionado con este concepto que abre un abanico de posibilidades en esta nueva gran historia que nos pretenden presentar después de cerrar la saga del infinito. A Kevin Feige y compañía le salió tan bien ese primer gran arco de películas que, claro, está complicado el volver a llegar a ese listón, como sea. Entonces, pues bueno, han decidido sacar la artillería pesada y utilizar uno de los recursos que mejor le ha venido a los cómics para, sin tirar a los personajes que son los que venden al final los cómics, pues darles otras historias, otros orígenes, otras aventuras e incluso otros aspectos. Así, con el multiverso, pues podemos esperar lo inesperable. Y aunque todavía en la fase 4 vamos por los primeros pasitos, de hecho ahí está Loki que nos intenta explicar un poco las reglas de cómo va a ir todo esto, llega ¿qué pasaría si? La primera serie de animación de Marvel Studios para Disney Plus, que pretende básicamente dejarse llevar por el multiverso y darnos, pues eso, nuevas versiones o nuevas visiones de las películas y personajes que ya conocemos. Esto en realidad es un movimiento muy inteligente porque como todavía estamos en un, digamos, cambio generacional, no conocemos todavía gran parte de los personajes nuevos que van a ser los protagonistas de la fase 4 y nos hemos tenido que despedir de los bastiones de las fases 1 a 3, pues aquí tenemos como una especie de tiempo de descuento. Aquí volvemos a encontrarnos con Capitán América, con Viuda Negra, con Iron Man, pero no como los recordábamos. ¿Qué pasaría si es una serie antológica? Lo que quiere decir que cada capítulo tiene su propia historia, su propio estilo y digamos que para los que estéis al día con el tema del multiverso es como si cogiéramos una de las ramas que han podido salir y a partir de un pequeño cambio en una historia que ya conocíamos se desarrolla una historia completamente nueva. Por ejemplo, el primer capítulo está centrado en Capitán América, el primer Vengador, la película de Joe Johnston, pero en vez de ser Steve Rogers quien recibe el suero del supersoldado, es Peggy Carter, el personaje de Hayley Atwell, con lo cual nos da la historia de Capitana Carter. Steve Rogers y Peggy Carter son personajes totalmente diferentes y abordan esta nueva realidad a la que se enfrentan una vez han recibido el suero de maneras muy distintas. Bueno, ya para empezar, Peggy tiene que hacer frente a un sexismo que Steve no tenía. Pero a Peggy en ningún momento le ponen en la tesitura de ser la imagen del ejército, como fue Steve en la película, porque es que de verdad que nadie apuesta por una mujer como símbolo del patriotismo. Sin embargo, Peggy, que es muchísimo más despierta y muchísimo más echada para adelante que Steve, dice, a mí me da exactamente igual, yo he venido aquí a acabar con la guerra y lo pienso hacer. Entonces, pues bueno, así un poco vemos cómo se desarrolla una trama que tiene muchos puntos en común con la peli de Capitán América, pero que nos sorprende yendo por otros derroteros debido a eso, al cambio de personaje protagonista. Me resulta muy curioso como a pesar de que se ve que decisiones mínimas pueden cambiar por completo el devenir de una historia, hay ciertos puntos que han querido mantener como si fueran cosas tan sumamente predestinadas que iban a ocurrir en esta línea temporal y en cualquier otra. Es bastante interesante ver esta reformulación de las películas de Marvel porque son capaces de sorprendernos y a la vez nos hacen ver a los personajes con otros matices que las películas obviamente no nos dejaron ver porque, bueno, pues al final tienes 2 horas y sobre todo tienes un arco mucho más grande del que no te puedes salir. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de T'Challa, el personaje de Chadwick Boseman. De hecho, es
el último trabajo de Chadwick Boseman antes de morir, porque sí que ha prestado su voz al personaje. T'Challa es el protagonista de la revisión de Guardianes de la Galaxia. El capítulo nos muestra qué pasaría si en vez de Yondu haber recogido a Peter Quill en la Tierra, hubiera recogido a T'Challa. Como de nuevo, Peter y T'Challa son personajes muy distintos y vienen de entornos muy diferentes, esta exploración de la paternidad que era Guardianes de la Galaxia, sobre todo la relación Yondu-Peter, nos lleva por otros lados y resulta eso, muy interesante visitar desde otra perspectiva. Si algo he echado de menos en los 3 capítulos que he podido ver de momento es que se salieran un poquito más del molde de Marvel. Los 3 capítulos son sorprendentes en su medida, pero digamos que habiendo visto el tráiler y habiendo visto más materiales, sabemos que por ejemplo van a coquetear un poco con el terror, con el capítulo de los Vengadores Zombies, van a probar con otros géneros que las películas de superhéroes pues normalmente no les permiten tanto. Y estos 3 primeros capítulos quizás son demasiado Marvel, son demasiado parecidos, o sea, el capítulo de Capitana Carter es básicamente Capitán América cambiando el personaje, no es tan rompedor como podría parecer. Quizás los 2 siguientes sí que lo son un poco más. De hecho, el tercero es bastante sorprendente por cómo va, pero todavía creo que qué pasaría si podría dar muchísimo más y podría sorprender muchísimo más. Creo que de hecho la serie es una de las mejores ideas que ha tenido Marvel porque tiene un potencial infinito, pero todavía le veo que da pasitos muy cobardes. Creo que podría salirse muchísimo más del camino y darnos muchísimas más sorpresas. De momento parece que está planteada más como una especie de regalo para los fans o bombón para los fans, porque lo que sí que está es llena de guiños. Ya no solo a ver las películas de Marvel contadas de otra manera y decir, ay, mira, esta escena es igual que la de tal, solo que mira cómo ha cambiado porque en vez de ser este personaje así, es asá. También está llena de eso, de apariciones inesperadas, porque claro, si la historia va por otro lado, no solo afecta al personaje protagonista, afecta a todos los que están a su alrededor y más allá. Entonces, pues podemos estar viendo una revisión de Guardianes de la Galaxia y encontrarnos con algún personaje que no habríamos visto en Guardianes de la Galaxia, o no habríamos visto así en Guardianes de la Galaxia, de no ser por este nuevo camino que sigue. Digamos que es eso, que es un pasatiempo súper divertido para los que llevan en este viaje desde Iron Man, pero aquí quiero abrir un pequeño melón. Y es el de que el equipo de la serie ha dicho que qué pasaría si es canon dentro del universo cinematográfico Marvel. Y digamos que la fase 4 ya se está volviendo compleja de por sí, porque antes teníamos las películas, teníamos 2-3 estrenos al año, teníamos un tiempo de descanso entre unos y otros para pues un poco interiorizar lo que habíamos visto, ver las veces que hiciera falta, pero desde que han llegado las series, Marvel es un no parar. Se estrena Bruja Escarlata y Visión, y luego se estrena Falcon, y luego se estrena Loki, y luego se estrena Viuda Negra, y ahora se estrena ¿Qué pasaría así? Y luego llega Shang-Chi, y luego llegará otra cosa, y luego llega Eternals. Y ¿Esto qué pasa? Que obviamente para los que somos fans, pues sí, encantados de la vida con tener Marvel prácticamente 24/7, pero para los que son simplemente, no diré espectadores casuales, porque ellos probablemente se hayan bajado ya del carro, porque ya es muy exigente aguantar 10 años de películas y tener, digamos, toda la historia en la cabeza. Los que no están tan volcados en estas historias quizás pueden verse tremendamente abrumados por las posibilidades que da el multiverso. Y una cosa es ver lo que apunta a ser la tercera película de Spider-Man, que estará llena de guiños a películas que ya hemos visto. Y otra cosa es esto, que abre millones de posibilidades con personajes que conocemos en mayor o menor medida. Y claro, si esto es canon y Capitana Carter puede luego aparecer en alguna película de alguna manera, si esa línea temporal se junta con la principal, por así decirlo, o lo que sea, esto se vuelve un cacao, un laberinto del que a lo mejor mucha gente no quiere entrar. Digamos que yo de Marvel tendría un poquito de cuidado con qué puertas abre,
porque a lo mejor luego no las puedes cerrar. Sin embargo, ¿qué pasaría si es un acierto en muchos sentidos? Ya digo que es uno de los títulos más estimulantes que hemos visto en Marvel. Consiguen el propósito de sorprendernos, consiguen además dar espacio a ciertos personajes que no han podido tenerlo por ser secundarios en películas de otros protagonistas. Consigue ser todo un homenaje no solo a la narrativa de los cómics, con cambiarles los orígenes y todas estas cosas, sino también al diseño. O sea, la animación es una preciosidad. Los escenarios son todos maravillosos, llenos de detalles, llenos de guiños, bien coloridos. Los personajes, obviamente hay algunos que están mejor animados que otros, pero todos mantienen ese rollo comiquero muy muy chulo. Aquí meto el doblaje, que es una chulada que hayan conseguido a un montón de los actores de Marvel para que vuelvan a poner voz a personajes, incluso a secundarios, que es que ni se nos habría ocurrido que estarían dispuestos a volver. Sí que es cierto que obviamente pues los grandes, Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., sorprendentemente Tom Holland, todos ellos no han vuelto. Y por ejemplo en el caso de Chris Evans sí que han conseguido a un actor de doblaje que realmente resulta tremendamente complicado de distinguir del Chris Evans real, pero por ejemplo con Scarlett Johansson ni lo han intentado. Viuda Negra suena absolutamente distinta. Entonces, bueno, allá vosotros con el tema de lo tiquismiquis que seáis con estos cambios. Se me olvidaba decir que la serie está narrada por un personaje que viene de los cómics de What If, de qué pasaría si, el vigilante, que cuenta con la voz de Jeffrey Wright, y es muy interesante porque sirve para un poco guiarnos por estas nuevas líneas que exploramos, sirve para remarcar un poco qué es lo que quieren destacar de esta nueva revisión de, pues eso, de Capitán América, de Guardianes de la Galaxia, sin inmiscuirse mucho. O sea, el vigilante es un espectador más como lo somos nosotros. Está muy bien integrado, por cierto, en algunos de los momentos de cada capítulo en el que se le ve simplemente silueteado en el fondo, como queriéndonos decir, recuerda que lo estamos viendo gracias a él y que pues, somos nosotros, por así decirlo. Es una representación del espectador y Jeffrey Wright hace un muy buen trabajo como narrador, así que pues otro acierto. ¿Para qué pasaría así? En el fondo la serie tiene, ya digo, muchísimo potencial. Es que no puedo hablar de qué es lo que nos puede deparar habiendo visto simplemente los 3 primeros capítulos. Sí que como toda serie antológica hay episodios mejores que otros y por desgracia los episodios que son un poco mejores hacen que los que sean un poquillo más flojos resulten un poco más flojos. También me sorprende un poco que muchos, he visto 3, pero bueno, que digamos la mayor parte de los que he visto dejan la puerta abierta a continuar o incluso avanzan una especie de continuación. De nuevo volvemos otra vez a lo que he dicho antes, de dejar muchas puertas abiertas. Hombre, obviamente en media hora hay veces que intentan meter muchas cosas y no queda más bien un cajón desastre, otras veces como que desaprovechan ese metraje y queda el resultado un poco más sosillo, y obviamente pues sí, pica un poco el decir, ay, pues a lo mejor me hubiera gustado ver más de esta línea temporal. Parece que lo dejan abierto para un capítulo un poco más adelante, o incluso en la segunda temporada, que están ya trabajando en ella, pero vuelvo a lo mismo, estamos ya teniendo muchas piezas en el tablero y puede resultar un poco complicado de seguir a largo plazo. Pero vamos a quedarnos con lo positivo. Me encanta que, a pesar de que en realidad ya no tendrían, entre comillas, nada que demostrar y que podrían poner velocidad de crucero y seguir sacando películas, presentar un nuevo gran villano y llevarnos de nuevo a un Vengadores Endgame dentro de unos cuantos años, el equipo de Marvel ha decidido tomar la fase 4 como una fase experimental y probar narrativas nuevas, volver a fijarse en los cómics y en cómo los cómics cuentan ciertas cosas. ¿Y qué pasaría si es la quintesencia de todo esto? O sea, es un cómic animado que demuestra que los personajes que ya conocíamos tenían muchas facetas que presentarnos, los personajes o las variantes o como las queráis llamar, que todavía tienen muchísima capacidad para sorprendernos y que en realidad, por muchas reglas que estén planteándonos en el multiverso, que las vamos a necesitar
cuando la cosa se ponga más potente con los Doctor Strange, con Spider-Man, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? Que así demuestra que a veces hay que tirarlas, hay que hacer explotar las reglas y simplemente jugar. Y la verdad es que, claro, pues disfrutamos mucho jugando con los personajillos de Marvel.